supone desarrollo económico y social que se traduzca en mejores servicios, pero en este escenario, ¿cómo se dan las relaciones intergubernamentales entre los niveles de gobierno y cómo los órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo? Hay, por ejemplo, un tema pendiente de revisión del rol de los GORE y MUNI ejecutivos, así como de funcionamiento de la Autoridad Regional de Desarrollo. Esto debe necesaria una evaluación de dichos procesos como parte del eje articulación y coordinación para promover el desarrollo, así como otros procesos de articulación como los planes de desarrollo regional y los planes de desarrollo concertado local. Finalmente, en el eje de organización del Estado, para facilitar el desarrollo territorial, se debe fortalecer el rol de los gobiernos locales por su cercanía a la población, el principio de subsidiariedad, lo cual incluye a los distritos para que cumplan con su rol de provisión de servicios y como parte de ello, el caso de las municipalidades de centros poblados que deberían contar con competencias y funciones definidas, así como los recursos necesarios que requieran para contribuir con los objetivos de la descentralización en el país. Como corolario de nuestro informe señalamos que se ha cumplido el encargo recibido del Parlamento Nacional cumpliendo los objetivos trazados en la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización del Estado, en cuyo alcance hemos contribuido avanzando a esa gran transformación que persigue el Estado peruano desde hace mucho tiempo, aquella transformación que nos convierta en un país descentralizado y unitario con la única finalidad de garantizar la dotación de los servicios básicos que brinde el Estado a la población de forma más eficaz y eficiente, exactamente con el que soñamos muchos compatriotas, especialmente los que residimos en lugares tan inaccesibles como olvidados, aquellos que son la verdadera esencia del Perú profundo. Finalmente, y dentro del contexto mencionado, merece una reflexión obligada el hecho de excluir de la terminología propia del proceso de descentralización la palabra gobiernos subnacionales, pues ello no solo resulta incompatible con la dimensión constitucional del tema, sino que no obedece a la propia realidad de los hechos, pues en el Perú no tenemos subnaciones. No existe una relación debajo de otra, sino que somos una sola nación dentro de un modelo descentralizado, con autonomías reconocidas constitucionalmente, de allí que apostamos por reivindicar a los gobiernos regionales y locales, acaso principales actores del proceso como gobiernos descentralizados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor congresista. Ahora vamos a dar inicio a nuestro panel de comentarios, el cual será moderado por la señora Juana Kuramoto, subsecretaria de Articulación Territorial de la Secretaría de Descentralización. Muy buenos días con todos. Muchas gracias, congresista Trujillo. Creo que ha puesto sobre la mesa varios puntos importantes respecto a cómo relanzar este proceso de descentralización. Básicamente creo que nos ha hecho reflexionar acerca de la necesidad de incluir y diseñar y fortalecer instrumentos y herramientas que permitan plantear una política de descentralización para fortalecer este proceso. Se ha centrado en tres temas que quisiera resaltar: el tema de las relaciones interinstitucionales, intergubernamentales, respecto a cómo poder trabajar conjuntamente entre los diferentes niveles de gobierno para poder hacer que los servicios y todo el quehacer del Ejecutivo en sus tres niveles de gobierno puedan redundar en un mejor bienestar de los ciudadanos. El tema de desarrollo territorial, que incluya justamente a los tres niveles de gobierno y dándole un rol central a los gobiernos locales, dado el principio de subsidiariedad. Y el tema de organizarnos mejor en el territorio, dando un lugar a las mancomunidades como una forma de responder mejor a
a brindar servicios a los ciudadanos y también una manera de solucionar algunos problemas normativos que en este momento impiden, por ejemplo, y ayer lo escuchamos, de que los ciudadanos de una determinada cuenca o un determinado territorio puedan verse beneficiados en la provisión de servicios, sino que haya problemas administrativos que impidan que puedan acceder a ellos. Ahora vamos a pasar a los comentarios por parte de la señora Úrsula Letona, congresista de la República. Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a la Presidencia del Consejo de Ministros la invitación, agradecerle a cada uno de los funcionarios que ha tenido a bien idear este evento y saludar a cada uno de ustedes, especialmente a mis colegas congresistas, a los ministros de Estado, a los funcionarios que harán posible que el proceso de descentralización finalmente en nuestro país se concrete. Dada el espacio de tiempo y la necesidad de retornar a la Comisión Agraria que tenemos varios de los congresistas presentes, me voy a referir a 2 puntos del informe que desde mi experiencia personal como exfuncionaria pública y hoy congresista, creo importantísimo revalorar en el proceso de descentralización. El primero tiene que ver con la planificación de las inversiones. Hace exactamente 9 días, un grupo de congresistas, 11 para ser exactos, una ministra de Estado y 14 funcionarios del Poder Ejecutivo, estuvimos en Curgos. Curgos, para quienes no lo saben, es el distrito más pobre del Perú. 8 de cada 10 niños en Curgos, señora ministra de Salud, tiene anemia y desnutrición. Cifras dramáticas, alarmantes, y sin embargo Curgos tiene de vecinos a 2 importantísimos proyectos mineros. Esto es posible, esto funciona así en nuestro país, así de dramática está la escasa descentralización fiscal. ¿Por qué? Porque el proceso de planificación que hacemos desde la perspectiva de la asignación de recursos públicos no tiene criterios objetivos. La asignación del presupuesto público, como lo hemos visto hace poco en el Congreso de la República, ha obedecido a cualquier cosa menos a luchar contra la pobreza, a procurar el cierre de brechas de infraestructura. Ha obedecido sin duda a gestiones de algún grupo político o de algunos congresistas o a lo que un funcionario de un sector o del Ministerio de Economía y Finanzas desde un escritorio cree que es la asignación presupuestal. Yo quiero aquí destacar el importantísimo trabajo que está haciendo CEPLAN. CEPLAN, a cargo de Javier Abugataz, ha desarrollado un sistema informático al que todos ustedes pueden acceder vía web para establecer el mapa de la pobreza, y así es como se tiene que asignar el presupuesto público, y la planificación del Estado peruano tiene que partir de las necesidades más inmediatas que necesitamos cubrir. El sistema de planificación tiene que estar acompañado, y eso es obvio, de un sistema de desarrollo de capacidades. ¿Cómo le pedimos a Curgos que haga un plan de desarrollo si ni siquiera pueden hacer un programa efectivo de anemia y desnutrición? Entonces tenemos que revertir la planificación de abajo hacia arriba, ayudando a los gobiernos locales, a los gobiernos menos pudientes, a los centros poblados, a priorizar sus necesidades. Y ahí también, aprovechando que está el viceministro y las recomendaciones OCDE, está bien, necesitamos planificar, lo hacemos en la vida diaria, lo hacemos en nuestros hogares, lo hacemos con nuestro presupuesto, pero planificar implica tener capacidades, hay que desarrollar capacidades. La OCDE nos decía, tú planificas, pero además tienes que medir. Y en nuestro país no medimos la política pública. Las políticas públicas en general es todo un parto para aprobarlas, pero no hay sistemas de medición de política pública. Así que la planificación y la medición son factores fundamentales si queremos que el proceso de descentralización siga avanzando. El otro extremo al que me quería referir y que lo mencionó Gilmer Trujillo, es la conducción del proceso de descentralización. Es cómo hacemos que este rol protagónico, mil disculpas, estamos en el MEF, del MEF, deje de ser tan protagónico. El MEF termina decidiendo
qué se hace y qué no se hace en nuestro país. Los congresistas hemos aprobado una ley de presupuesto, se realizó una articulación política, hubo espacios y sin embargo de esos proyectos que estaban priorizados, que significaron N horas de trabajo para muchos congresistas que creemos firmemente en la asignación presupuestal por resultados y en la asignación presupuestal en base a necesidades, los proyectos han sido dejados de lado y se han priorizado otros. Entonces, el rol del MEF en el proceso de descentralización tiene que ser revisado desde una perspectiva de un centro de gobierno liderado por la presidencia del Consejo de Ministros, donde haya unidades de delivery, de destrave de procesos y de destrave legal. Es imposible, y perdóneme que reincida en el tema de Curgos, es imposible pedirle al alcalde de Curgos que desarrolle un SNIP para un sistema de agua y desagüe si no tiene ni siquiera director de planificación, o si el funcionario encargado de 7 áreas, que es el único que puede haber tenido experiencia, no tiene las capacidades para hacerlo. Entonces hay que partir de la necesidad de mirar hacia adentro el rol del MEF y cómo partimos lo que es economía y cómo partimos lo que es el tema presupuestal o de Hacienda, porque son dos miradas distintas hacia dónde queremos priorizar el desarrollo económico de nuestro país, y otro tema, el enfoque de Hacienda, que siempre va a ser procurar menos gasto. Yo creo que firmemente que estas dos aristas del proceso de descentralización tienen que ser revisadas a profundidad. El informe de la Comisión de Descentralización, agradecerte, Gilmar, la oportunidad de verte acompañado en esta experiencia, he aprendido muchísimo del proceso de descentralización, pero creo que estos dos puntos son muy importantes, tienen que ser revisados. Ambos informes, tanto el de la Secretaría de Descentralización como el de la Comisión, tienen puntos a tomarse en cuenta, pero lo que tenemos que revisar como Estado peruano es cómo planificamos, cómo medimos la política pública, y finalmente que la asignación de nuestro presupuesto obedezca solo a criterios objetivos. Felicitar lo que hizo Minedu con el algoritmo que crearon para la construcción de colegios. Es una clara evidencia que la construcción de colegios en nuestro país hoy tiene una fórmula matemática que obedece básicamente a temas de cierre de brecha, pobreza, población, que no observan otros sectores y que ni siquiera está institucionalizado. El día que en nuestro país la asignación del presupuesto deje de ser priorizada por funcionarios desde un escritorio del Ministerio de Economía y Finanzas, ese día nuestro país habrá cambiado. Gracias. Muchas gracias, congresista Letona. Creo que ha puesto el énfasis justamente en cómo planificar mejor inversiones, teniendo como punto de partida el tema de desarrollo y el tema de desarrollo económico antes que temas netamente de tesoro. Y el énfasis también en cómo medir la política pública, que es importantísimo para saber si estamos yendo por buen camino. Ahora tenemos los comentarios del señor Germán Granda Alba, que es el representante de la Unión Europea. Buenos días. Agradezco en primer lugar a las instituciones que han organizado este taller, y realmente que el día de ayer, que tuve ocasión de asistir prácticamente todo el día, superó las expectativas desde el primer momento cuando el presidente de la República manifestó su compromiso en favor de avanzar en el proceso de descentralización, y que las condiciones que en estos momentos ofrece este taller, en donde convergen, digamos, las instituciones representativas de acelerar, diríamos, este proceso, hay una voluntad política firme para hacerlo. Yo, como representante de la Unión Europea, también quiero agradecer el hecho de que este programa, y por qué estamos aquí, debido a que existe un programa que se llama Eurosocial, que es apoyado por la Dirección General de Cooperación Internacional, y que tiene una trascendencia muy importante porque promueve el diálogo entre
partners tanto de Europa como América Latina. Y eso yo creo que nosotros en la Unión Europea tenemos experiencia, pero no damos lecciones. Nuestras experiencias son puestas a disposición y queremos dialogar, y en ese sentido queremos contribuir a que este proceso también, dadas las experiencias europeas, puedan servir útiles para promover un poco acciones y instrumentos de trabajo que puedan servir a este proceso. Yo en ese sentido, la verdad que no voy a opinar. Fundamentalmente creo que los dos informes, tanto el del Congreso me parece bastante ilustrativo, bastante interesante, ambicioso, muy estructurado, como la Secretaría de Esterilización, abren un proceso de diálogo importante que yo creo que aquí se ha manifestado va a ser un poco un planteamiento cara a una agenda política o conjuntamente con los gobiernos regionales, con los gobiernos locales. Yo quiero, manifestar dos elementos que me parece importante. La Unión Europea indudablemente tiene una experiencia, agrupa 28 Estados miembros que tienen componentes, políticos de descentralización muy diferentes. Tenemos desde una Alemania que tiene un gobierno federal donde hay plena autonomía en muchos campos, hasta procesos, o Bélgica o España con un proceso que no es federal, pero que promueve, ha transferido muchísimo con unas comunidades autónomas bastante importantes, hasta países en los cuales los procesos de descentralización no han avanzado, pero sí en función a un proceso de cambio a través de la política territorial de la Unión Europea. Y en ese sentido yo quiero manifestar brevemente algunos de los elementos de esta política territorial. En primer lugar, yo creo que el proceso de descentralización que se está dando a través de un gobierno multinivel europeo, donde el papel de la Unión Europea, conjuntamente con los Estados miembros, trasciende a un nivel europeo, nacional, regional y local. En el fondo, desde el punto de vista político, es realmente buscar la representatividad de la verdadera democracia, yendo con un enfoque de abajo hacia arriba y llenando, todo un tema fundamental que es el desarrollo económico y social. Yo creo que ahí los actores de este proceso, indudablemente desde las regiones, desde los entes locales, visualizan y son conscientes y son empoderados como para tener la posibilidad de intentar decidir y tomar sus propias decisiones. Indudablemente todo esto va apoyado, en el caso de la Unión Europea, con todo un programa en el cual constituye el programa más importante desde el punto de vista de inversión pública a nivel de la Unión Europea. Un programa que empezó hace 40 años como una política territorial representativa de unos intereses, de los sectores, de los representantes regionales y locales y de los representantes nacionales, y de la vocación europea de democratizar a partir de elementos fundamentales como es la corrección de desigualdades, porque hay muchas desigualdades en el desarrollo económico y social europeo. Hay regiones bastante desarrolladas, hay regiones medianamente desarrolladas y hay regiones en las cuales los niveles de pobreza también son elementos importantes. La crisis financiera ha agravado mucho esta situación, indudablemente, donde se ha puesto en tela de juicio muchas veces esto que se hablaba ayer del tema del problemas de déficit fiscal, de transferencias fiscales, porque se han recortado muchos recursos que estaban destinados fundamentalmente a los servicios sociales, pero indudablemente el proceso va avanzando y va avanzando por buen camino. ¿Y por qué va avanzando? Porque ya se ha consolidado, por un lado, el hecho de que la política regional es una política de solidaridad europea. Es una política donde las cuales, ustedes saben que para el presupuesto de la Unión Europea, cada Estado miembro tiene que desembolsar unos recursos. Y para desembolsar esos recursos, de acuerdo al nivel de desarrollo de los países, unos países pagan más y otros menos. Todo ese dinero va un tercio, que son 350.000 millones de euros, o sea, 400.000 millones de dólares, para los 7 años, trabajamos por periodos de programación del 2014 al 2020, va destinado a las regiones europeas, a 274 regiones europeas. Eso conlleva, ¿para hacer qué?
Pues para dotar de grandes infraestructuras y medianas infraestructuras, para unir Europa, integrar Europa de tal manera que tengan unos niveles de desarrollo similares, y aquellas regiones que están menos desarrolladas, a los cuales se les destina 2/3 partes del presupuesto de la política regional, permiten desarrollar lo que hablábamos ayer, las grandes infraestructuras de carreteras, de aeropuertos, de puertos, los proyectos de medio ambiente, conservación de la naturaleza, apoyos a las pequeñas y medianas empresas y microempresas, desarrollo, digamos, de prevención de desastres, apoyo a la innovación, a la investigación, etc. Entonces, todo ese dinero va, de alguna manera, legitimado por un presupuesto comunitario en el cual, basado en una política de solidaridad, va a intentar contribuir a la construcción europea a través de un proceso de integración más fuerte. El proceso es con un sistema multinivel que se hablaba ayer y hoy. Es un sistema multinivel en el cual hay una participación activa tanto de las instituciones europeas como de los gobiernos nacionales, como de las regiones, como de los gobiernos locales. Es decir, y indudablemente representantes de la sociedad civil, sectores empresariales, etc. Entonces ese proceso va desde arriba a través de la construcción de unas grandes prioridades europeas en un periodo de programación de 7 años. Las grandes prioridades hoy día en Europa son lo que llaman el crecimiento inteligente, basado en la innovación y en las tecnologías, crecimiento sostenible, protección del medio ambiente, desarrollo sostenible, apoyo a todo lo que es el cambio climático, energías renovables, etcétera, y el crecimiento solidario, el crecimiento atendiendo a las necesidades básicas, inclusión social, etcétera, etcétera. Entonces, esas grandes prioridades definidas en todo un proceso, digamos, tanto vertical como horizontal de gobierno multinivel, permite desarrollar que cada Estado miembro presente su propio programa, acuerdo que se hace con la Unión Europea para desarrollar y adaptar esas grandes prioridades a sus propias economía y sociedad. Y luego, a partir de ahí, las regiones, las 274 regiones, presentan sus programas operativos, en los cuales definen su visión del desarrollo, definen sus objetivos prioritarios, tratando de concentrar en pocos ámbitos, porque claro, no hay dinero para hacer todo, tratando de destinar, y eso es una de las grandes ventajas de este programa, que es un programa de cofinanciado, es decir, hay recursos europeos, recursos nacionales, recursos regionales, recursos financieros locales. El proceso de este programa operativo concreto es un proceso donde la forma de participación es muy abierta y donde están representados en sus comités de gestión, en los comités de seguimiento, los diferentes representantes de la sociedad civil, representantes del sector empresarial, representantes del gobierno, de representantes europeos, representantes de las regiones. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se está discutiendo un proceso de inversión para lograr niveles de desarrollo económico y social y creación de empleo y respuesta a satisfacción de las necesidades básicas. Eso conlleva, digamos, que que aparentemente proceso que la Unión Europea no puede, digamos, influir necesariamente en la procesos de descentralización porque son competencias nacionales, sin embargo, a través de este proceso de desarrollo de la política regional, permite, digamos, lograr un apuntalamiento al empoderamiento y a la legitimación de muchas de las instituciones y de muchos actores regionales y locales que permiten participar activamente en la definición de sus prioridades, la implementación de proyectos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que esto es un factor muy importante si nosotros estamos hablando de este nuevo replanteamiento del proceso de descentralización en el Perú, en el cual va destinado a activar y apoyar el desarrollo territorial. Yo creo que este es un elemento de referencia importante que hay que tomar en cuenta
en el cual ha habido 40 años de trabajo que se han desarrollado en la Unión Europea y donde de alguna manera se han ido limando asperezas a través del diálogo, de la conciliación, de los acuerdos, de la negociación, para lograr un entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas y sociales y los actores regionales y locales con las autoridades europeas y nacionales. Yo creo que esta es una lección bastante positiva que nosotros en la Unión Europea estamos poniendo a disposición desde hace 4 años, trabajando primero un programa de cooperación fronteriza aquí en Perú con la Cancillería y ahora con las actividades que estamos desarrollando con la PSM, con la Secretaría de Descentralización, y donde realmente apreciamos y valoramos el esfuerzo que se está haciendo, y más en esta coyuntura donde yo creo que la imagen de Perú, viéndola desde otras diferentes partes del mundo, tiene que ser una imagen muy pujante de una sociedad que está en un proceso de cambio importante y donde el desarrollo territorial es una asignatura pendiente necesaria para resolver. Y yo escuchando estos 2 días, escuchando las intervenciones, me parece que hay señales de optimismo como para que esto sea posible, y desde luego podrán contar con el apoyo de la Dirección General de Política Regional y Urbana de Eurosocial para este proceso, que de hecho se ha concretado ya un proyecto que se va a empezar a trabajar sobre el tema de agencias regionales de desarrollo, políticas de innovación y competitividad, etcétera. Entonces, por lo tanto, me parece muy oportuno y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Germán. Creo que él nos ha puesto de nuevo de referencia la necesidad de poder generar una política, ya sea de desarrollo territorial, de descentralización, pero que esté instrumentada para permitir generar esas transferencias y esos recursos necesarios para ponerla en implementación. Pero también nos ha hablado de la importancia de la coherencia entre estos 3 niveles de gobierno para tener una visión en conjunto, y no solamente eso, sino también la ampliación y la participación de todos los actores de la sociedad, porque precisamente el desarrollo es una tarea y un derecho de todos. Ahora pasamos a escuchar las palabras del gobernador de La Libertad y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, el señor Luis Valdés. Sí, está bien, mejor para estar en un ambiente más horizontal. Y de eso se trata justamente el proceso de descentralización. Y quiero pedirles a ustedes, hagamos un pequeño ejercicio y de pronto despojémonos de la responsabilidad funcional que hoy nos toca desempeñar como gobernadores, como alcaldes, como funcionarios y servidores públicos. Y veamos este proceso desde la perspectiva del ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que espera el ciudadano de su Estado? ¿Qué es lo que espera el ciudadano de sus autoridades? Y lo que espera es justamente calidad en los servicios que se prestan, ¿no? Infraestructura, oportunidades en educación, ¿no? Mejor servicio de salud, que tengamos la posibilidad de competir, y eso tiene que quedar claro dentro de esta visión integral de desarrollo, que nos dé la posibilidad de competir en un espectro global, porque hoy en día justamente esa es la realidad que nos toca enfrentar, ese es el desafío que nos toca enfrentar. Ya despojados en sí de repente de los títulos y designaciones y cargos, creo que podemos ya como ciudadanos darnos cuenta nítidamente que el Estado hasta hoy ha sido bastante ineficiente, ¿no? Que ha estado un poco de espaldas a la realidad. Lo dijo la congresista letona, hay hoy distritos, y en verdad lo digo con mucha tristeza, como Curgus, que tiene altos índices de pobreza, ¿no? Y eso pasa fundamentalmente porque existe una desarticulación de los niveles de gobierno y de las instancias, ¿no? Que tienen la gran responsabilidad de revertir esa situación. Basta con poner un ejemplo, que es real, ¿no? El Ministerio de Agricultura, por ejemplo, ¿no? En las regiones tiene diversas instancias, y me voy a permitir leer, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura en las regiones están presentes a través de la ANA, a través de INIA, a través de SENASA, a través de CERFOR, ¿no? Agroideas, Agrorural, Sierra y Selva Exportadora, Fondo Sierra Azul, PSI
y una serie más de estamentos. Entonces, esa forma, digamos, de dirigirse hacia la ciudadanía, hacia la población, a resolver problemas estructurales, pues son poco eficientes, porque primero el ministerio, no quiero personalizar y tampoco hacer esto un tema personal, no tiene conocimiento pleno del territorio y la real necesidad, y en todo caso el orden de prioridades para resolver los problemas en agricultura. Entonces, quien tiene conocimiento, quien sabe exactamente de cuáles son la potencialidad que tiene el territorio, es el ciudadano que vive ahí en la región, en Puno, que vive en Loreto, que vive en Ucayali, que vive en La Libertad, y son los más interesados en que los problemas se resuelvan. Pero si existe, digamos, esta duplicidad de accionar, de esfuerzos, pues vamos a ser menos eficientes y no vamos a lograr que los verdaderos problemas se resuelvan. Y de ahí, y he escuchado muy nítidamente los que me han antecedido con la palabra, es muy importante la planificación. Sin planificación no podemos hablar de desarrollo. Sin planificación no podemos hablar qué es lo que nos espera aquí en el mediano, en el largo plazo.